de nuestra ronda de consultas. Quédense ahí igual, acompáñennos. Recuerden que Raúl está respondiendo también y sigan planteando las dudas que tengan. Sobre todo preparen las dudas para lo que se viene ahora, porque como les decía recién, hay tantos temas que nos sirven a nivel diario, ¿no? Es muy de la vida cotidiana que termina influyendo en muchísimas familias. Digo, uno no está exento de ese tipo de situaciones, ¿no? Y siempre está bueno anticiparse y saber cómo actuar. ¿Qué pasa con las deudas cuando una persona fallece? ¿Se heredan? ¿No se heredan? ¿Qué pasa con todo eso? Bueno, yo no se los voy a contar porque yo no soy la especialista, así que lo vamos a recibir a Gabriela Hacking. Hola Gaby, ¿cómo estás? Bienvenida, gracias por sumarte. ¿Qué tal, Emilia? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Y vos? Muy bien, todo en orden. Bueno, me alegro. De nuevo, gracias por sumarte con nosotros al programa, por darnos un rato de tu tiempo para hablar, sobre todo este tipo de temas que, como le decía recién a la gente, está buenísimo conocerlos, saberlos y anticiparse, ¿no? Porque uno no está exento de pasar por una de estas situaciones. Me genera muchísima curiosidad qué es lo que pasa con las deudas cuando una persona fallece. ¿Hay capaz distintos tipos de deudas que se puedan heredar o no? La verdad es que siempre cuando se produce un fallecimiento, hay una herencia, digamos, todos dicen, uy, genial, nunca piensan que puede haber deudas. Claro, Así en la que el herencia entra tema todo. propuesto está bárbaro. La realidad es que cuando, digamos, va a haber una herencia, no es que se heredan solamente los activos, también se heredan los pasivos, las deudas, si hay hipotecas en una propiedad. Por eso, digamos, a la audiencia que nos está escuchando, el consejo que le podemos dar es que siempre antes de aceptar una herencia, investiguen por medio de informes el registro de la propiedad, en qué estado están los inmuebles, en cuentas bancarias, como para tomar un conocimiento de la dimensión de la situación jurídica en que se encontraba esa persona patrimonialmente. Claro, me llama mucho la atención y quería justamente preguntarte por esto que me pareció muy interesante lo que decías recién. Esto de antes de aceptar una herencia, ¿existe la posibilidad de que vos digas no la quiero aceptar? Claro, exacto. Las herencias puedes aceptarlas o rechazarlas. Por eso mismo lo que se aconseja es investigar cuál es el estado y según eso tomar una decisión con un asesoramiento si conviene aceptarla o rechazarla. Bien, incluso en el caso, por ejemplo, de los hijos, que vos corregime por lo que tengo entendido en la Argentina, hay un porcentaje que sí o sí va a los hijos, ¿no? Que es obligatorio, que no los podés sacar en el caso de que haya un testamento, por ejemplo. Estos hijos que obligatoriamente, insisto, tienen la herencia, ¿también se pueden negar a aceptarla? Exacto, los hijos son herederos forzosos. Claro. Y solamente se puede disponer a otras personas que no sean los herederos forzosos, que son hijos, cónyuge y ascendientes, solamente de la porción disponible de la herencia, que es un porcentaje según los herederos forzosos. Bien. Incluso ellos, los herederos forzosos, pueden rechazar la herencia. Ah, bien, bueno, eso me llamaba muchísimo la atención. Pensé que no se podía, así que está buenísimo saberlo. Y me parece que está buenísimo que también la gente lo sepa, ¿no? Porque es cierto que uno habla de herencia y lo primero que pensás es, qué buena noticia, ¿no? Claro. ¿Qué vendrá para Igual, mí? a ver, la realidad es que generalmente si hay un heredero o varios, en la mayoría de los casos, si hay alguna deuda, generalmente se puede resolver, se le busca una solución con el producido de los bienes, depende de la magnitud de la deuda. En general siempre es algo que se resuelve, pero bueno, también puede pasar que sea una persona que tenga muchas deudas y las deudas no se extinguen con la muerte. Claro, siguen a quienes le correspondan. ¿Qué pasa si la persona Exacto. que las hereda, en ese caso, realmente no tiene los recursos para afrontar esas deudas? Obviamente tiene la posibilidad de demostrarlo y demás. ¿Cómo tendría que actuar? ¿Hay alguna forma de solucionar lo que vos recién nos contabas que se puede solucionar justamente? ¿Cómo debería actuar en ese caso? ¿Cómo funciona? Sí, digamos, o sea, cuando hay una herencia se hace en el expediente sucesorio un inventario de bienes, de activos en bancos, acciones, demás. Ujú. Entonces, si existen esos activos, si hay deudas, con esos activos se cubren las deudas. Y si fuera que hay solo pasivo, y digamos, ahí se rechaza la herencia.
Claro, queda clarísimo. ¿Podemos recordarle también a la gente cómo arranca el proceso de la herencia, digamos, el paso a paso, cómo se tiene que actuar ahí, más allá de las deudas, digo, en general Claro, cómo funciona? sí, cuando se produce el fallecimiento de una persona, digamos, la sucesión, que es el proceso sucesorio que se realiza para que un juez determine quiénes son los herederos, Ujú. y de esa forma se pueden transmitir los bienes, ya sean muebles, inmuebles, se hace por medio de este procedimiento. Y la sucesión se hace, digamos, cuando hay bienes, si no, no es necesario realizarla. Bien, claro, porque me imagino que también hay procesos también bastante más sencillos, ¿no? No siempre es necesaria la sucesión, que es lo que nos contabas recién. Recién vos mencionabas también a los herederos forzosos, ¿verdad? Que lo explicábamos hace un ratito. Hay Sí. otro tipo de herederos, ¿no? Que creo que no me acuerdo si lo charlamos acá en vivo Sí, o no, pero estaría sí, bueno digamos, recordarlo. es así, están los herederos forzosos y después están los herederos, digamos, hasta en cuarto grado, colaterales. Ujú. Primero siempre son llamados los herederos forzosos por el orden de ley. Y Bien. si no hay herederos forzosos, pasa a los herederos colaterales. Y si no hay herederos colaterales, la herencia pasa al Estado. Siempre que no haya testamento, por supuesto. Bien, o sea, para que pase el Estado no tiene que haber testamento directamente. Obviamente Para ni que pase familiares al directos. Estado, no tiene que haber herederos forzosos, ni colaterales, ni testamento, digamos. Bien, en los casos, y te llevo a una como bastante más sencilla, ¿no? Supongamos que es una deuda que le quedó quizás, no sé, de un pago de una tarjeta de crédito. ¿Hasta esas mínimas deudas también se heredan o qué pasaría en ese caso? En ¿Préstamos, el por caso ejemplo? de las tarjetas de crédito, hay que ver el contrato que tenía el causante, la persona que falleció con el banco, porque hay en muchos casos que hay seguros por fallecimiento, y entonces ese tipo de deudas en muchos casos quedan cubiertas por ese seguro. Ah, bien. El seguro es algo que normalmente viene como ya incorporado, es diferente Exacto, plano es o lo puedes pedir como aparte. que viene en el pack, Ok, digamos. bien, eso está buenísimo saberlo también, Sí, porque sí, sí, digo, uno sí. no sabe qué pasa si de un día para el otro sucede algo, viste, hay tanta gente que usa tarjeta de crédito, que quizás justo sacó un préstamo, digo, hay un montón de situaciones que se pueden dar. Gabriela, no quiero... Sí, igual para sí, ese tipo de deudas, generalmente cuando se hace una sucesión, lo más probable es que estemos ante un bien inmueble, claro, entonces es como que es insignificante por ahí la deuda en esos casos de tarjeta de claro, crédito, claro, tal como cual. para tomar una magnitud, ¿no? Bien. Gabriela, no quiero sacarte muchísimo tiempo más. Quería preguntarte para vos, ¿cuál es la clave o el consejo principal que tendría que tener en cuenta la gente que nos está escuchando, ¿no? Sobre todo hablando, y de nuevo volviendo al principio, con respecto a las deudas que se heredan. Sí, digamos, respecto a las deudas y en general en los temas sucesorios, es interesante hacer una planificación sucesoria, pero depende de cada caso puntual, porque en muchos casos lo que yo puedo recomendar para una familia, de repente para otra puede ser un problema. Claro. Hay que ver como el caso puntual y en algunos casos no es necesario hacer planificación sucesoria. Ejemplo, tenés un solo hijo, que no hay ningún inconveniente, y entonces de repente en ese caso no es necesario, pero en el caso de una persona, ejemplo, que no tiene herederos forzosos Ujú. y de repente está en pareja, no está casado, es un concubino y quiere que a esa persona le queden las cosas. Claro. En ese caso sí es conveniente hacer un testamento a favor del concubino porque el concubino no hereda, solo tiene derecho a pensión. Claro. Bueno, eso me Como parece... para dar un ejemplo de los más frecuentes que se dan, ¿no? Claro, pero... Pero, o sea, la cantidad de casos, o sea, yo hace 26 años que ejerzo la profesión y aunque te parezca mentira, me pasa que me llegan situaciones nuevas Claro. con frecuencia. Y me imagino, es como que cada caso es un mundo realmente, y ahí se pueden dar tantas situaciones. Debe ser muy interesante, obviamente, y sobre todo encontrarse con cada situación nueva. Pero creo que podríamos coincidir también en que quizás hoy por hoy lo más importante, y sobre todo imagino que llegando a una determinada edad, está bueno como asesorarse también y ver estas cosas previamente, ¿no? Quedarse tranquilo Sí, con eso, o sea, decir, che, muchos ya lo de tengo los tips resuelto. que van a tener en cuenta
por ejemplo, si una persona está separada y no hizo el divorcio, o sea, hacer el divorcio, porque si no después va a haber alguna complejidad en la sucesión, tener los papeles ordenados, porque muchas veces sucede que la propiedad va pasando de generación en generación y por ahí pasa que no hacen las sucesiones y de repente querés vender la propiedad y te encontrás con que vas para atrás y hay tres causantes. Claro. Digamos, esas son como situaciones básicas a tener en cuenta, de tener los papeles en orden. Eso es muy importante. Sí, aparte, bueno, me encuentro siempre con alguna que otra situación de decir, no tengo los papeles en orden, no encuentro esto, no sé dónde está esto otro. Me parece como clave poder aconsejar eso y que la gente lo tenga en cuenta también. Sí, tal cual. Por ahí si se pierde algún papel, que la gente piensa que si pierde el papel, no sé, de la escritura de una propiedad, que va a perder la propiedad, no. En ese caso se pide un segundo testimonio al registro de la propiedad y se resuelve. Más que nada de tener los papeles ordenados, me refiero a este caso, ¿no? Si hay una persona que falleció, hacer la sucesión, porque incluso algunas veces con el tiempo, si no se hace y hay varios herederos, se van generando mayores inconvenientes, discordias. Por ejemplo, uno se va a vivir a la propiedad y después los otros la quieren vender y ya hay otro que está viviendo y de repente hizo reformas. O sea, infinidad de situaciones que mientras se pueda, lo mejor es resolverlo cuanto antes. Claro, asuntos en orden y también todas las cuestiones claras, ¿no? Eso sería lo ideal. Gabriela, te agradezco muchísimo, quedó clarísimo el tema y me parece que está buenísimo que sigamos como advirtiendo y contándole esto a la gente que lo tiene que tener en cuenta. Así que, de nuevo, gracias por tu tiempo. Un siempre placer. Gracias a ustedes. Adiós, chau, chau. Adiós. Bueno, gente, ahí estábamos hablando con Gabriela Hacking, abogada, por supuesto, contándonos sobre las deudas que se heredan cuando alguien fallece y hay testamento, hay sucesión. Hemos hablado de todo, los tipos de herederos también, pero bueno, uno tiende a pensar, bueno, a ver, ¿qué vamos a hacer con la casa o con no sé, tal dinero o cuestiones que uno hereda? Pero también vienen las deudas, así que ojo con eso, hay que prestar muchísima atención y repaso de nuevo para mí de los consejos más importantes que siempre hay que tener.